primera vez en el Ecuador, del profesor Graham Harman. Esta conferencia se encuentra enmarcada en una serie de ponencias llevadas a cabo por la Universidad Central del Ecuador y la Fundación Filosófica para alentar, digamos así, la discusión teórica en el país con intelectuales de la talla del profesor Harman. Asimismo, se ha buscado desarrollar una serie de iniciativas como el programa Jóvenes Investigadores para, digamos, fomentar precisamente este tipo de discusiones y la formación adecuada de intelectuales en el país. Bueno, repito, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al profesor Graham Harman, y a continuación escucharemos unas palabras del profesor Jorge Piedra, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Un aplauso, por favor. Recording in progress. Ok. Muy buenos días. Yo quiero comenzar saludando la iniciativa tomada por los compañeros que han venido trabajando en torno a esta propuesta de jóvenes investigadores que define una intencionalidad que tiene la Universidad Central y sobre todo aquellos que han venido impulsando el proceso, en la condición de entregarle a la universidad y a la sociedad una posibilidad de discusión, de debate, de conocimiento sobre las diferentes corrientes del pensamiento, pero sobre todo también sobre las diferentes actitudes frente a la vida que tenemos los seres humanos. Mientras nosotros trabajamos y hacemos las cosas, es evidente que el mundo cambia. Y como decía Hawkins, parece ser que Dios juega a los dados. Y es evidente que en esta parte el mundo cambiante que tenemos hoy también tiene condiciones importantes al respecto de lo que es el conocimiento, la ciencia y la interpretación de los hechos y fenómenos y de los sentimientos de los seres humanos. Quiero saludar y agradecer al profesor Harman por esta posibilidad importante que nos da de poderlo escuchar, de hacerlo en el orden de cómo se ha preparado en la mañana de hoy, con un evento con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y algunos invitados de algunos otros sectores que han querido escuchar, aún vía Zoom, directamente la interpretación que hace el profesor Harman, quien desde 1968, desde Iowa, en Estados Unidos, nos habla de la filosofía del Instituto de Arquitectura del Sur de California en Los Ángeles y que nos completa algunas visiones sobre lo que es o lo que son sus interpretaciones alrededor del mundo y de la ciencia, con diferentes libros construidos por él, como El cuádruple objeto, El príncipe de las redes, Bruno Latour y la metafísica de guerrillas, Fenomenología y la carpintería de las cosas o el realismo raro, así como muchísimas reflexiones y críticas en los campos de la filosofía, la literatura, la ciencia, el arte y la arquitectura. La Universidad Central, centenaria, la Universidad Central que ha recogido en el transcurso del tiempo los diferentes pensamientos, hoy se abre también para escuchar a un importante filósofo, literato, que tiene condiciones para hacernos pensar y volar sobre las condiciones de lo que debe ser el mundo. Quiero agradecer a los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que están presentes en la mañana de hoy. Aquí está Pablo, Santiago, Martín, que son los organizadores, pero además están Natalia y Estefanía. Muchas gracias por estar presentes. Estos eventos de carácter académico son los que se construyen como producto no de la posición individual de un ser humano. El decano solo es un servidor de ustedes y lo que hace es cumplir con lo que debe hacer. Trabajar para que la ciencia, el conocimiento y las condiciones que tenemos en esta facultad sean suficientes para que ustedes puedan avanzar como seres humanos y como aportantes a una sociedad que necesita de todos ustedes, de todos nosotros, para darle los cambios necesarios y para hacer que la sociedad tenga una visión diferente sobre los hechos y fenómenos que se transcurren en ella. Muchísimas gracias, bienvenidos, y ratifico mi saludo al profesor Graham Harman
por este aporte que nos da el día de hoy. Un abrazo fraterno desde la Centenaria Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias. Bien, antes de dar paso a la conferencia de Graham Harman, queremos, por supuesto, de mi parte, de parte de el equipo que conformamos este proyecto, que es la serie Colección Filosófica Actual, y que tiene todos los otros componentes, algunos de los cuales mencionó el decano, agradecerles muchísimo su presencia y, por supuesto, agradecerle a Graham Harman la invitación a, por primera vez, hablarle al Ecuador, al público ecuatoriano y a la Universidad Central del Ecuador. Solamente mi intención es hacer un comentario introductorio a Graham Harman antes de darle toda la palabra a él. Ahí sí, que Jorge, el traductor que nos está ayudando con esto, para que pueda ir traduciéndole esto a Graham Harman. Dos o tres cositas nada más para presentar a un autor que es uno de los autores más importantes de la filosofía contemporánea, sin duda, y que en nuestro medio todavía se lo conoce poco. Creo que es uno de los méritos de tener a Graham Harman aquí, tiene que ver precisamente con la posibilidad de comenzar a discutir su pensamiento. Hay, me parece, dos nombres fundamentales en la filosofía de Graham Harman. Uno es Martin Heidegger y el otro es Alfred North Whitehead. ¿Sí estás, Jorge? Yeah, No estás. so Professor Hartman, Martin would like to translate a couple of things for you. So the first thing he says is that one of the greatest things about having you here is that this is a possibility to start discussing your thought. And in your work, there are two names that are very important. One is that of Martin Heidegger, and ¿cuál era el otro nombre, Martin? And Alfred North Whitehead. A pesar de las diferencias insalvables entre ambos autores, siendo uno y otro los grandes campeones de las así llamadas tradición continental y tradición analítica de la filosofía, Harman considera que a partir de ambos se podría elaborar una filosofía de los objetos. So in spite of the big differences and distances between these two thinkers, one being the most important representative of the continental tradition and the other one of the analytical philosophy, it's possible, as you think, to synthesize or to put them together in a new way of thinking. El mundo es pensado como un escenario plagado de incontables objetos. Y en el caso de Heidegger, la analítica existenciaria del Dasein en realidad no propone que el ser humano que se pregunta por el ser sea un ente privilegiado, sino más bien que es un caso interesante de un mundo lleno de encuentros, conflictos y relaciones entre los más diversos objetos. So for Whitehead, the world is populated with lots of multiple objects, while in Heidegger, while the human being is a very important and complex being, it's not the only one. De hecho, en opinión de Harman, lo central de Ser y Tiempo, la obra fundamental de Heidegger, no es la analítica del Dasein, sino el análisis de la herramienta, porque habría una cuestión ontológica decisiva que se jugaría en la distinción heideggeriana entre la herramienta que funciona bien y la herramienta que se rompe. So in Heidegger, especially as he proposed in his book, Being and Time, like the most important thing is the tool. As you mentioned, there is a distinction between the tool that works and the tool that is broken. So developing a philosophy of objects can be a way to finally overcome some problems that have plagued philosophy in terms of how things are analyzed. El primero de esos prejuicios es que de los objetos lo único que podemos conocer es del modo mismo en cómo los conocemos.
Es decir, que no podemos conocer los objetos sin referencia al sujeto. So for objects, the first prejudice that we have is that objects can only be learned through the subjects. Quentin Meliassux, también miembro mítico del realismo especulativo, en su texto Después de la finitud, le dio el nombre de correlacionismo, mientras que Harman le llama filosofía del acceso. So Quentin Meliassux talks about this prejudice as relationism, while we talk about this as philosophy. ¿Puedes repetir el último término? Filosofía de. Philosophy of access. Prejuicio, creo que podríamos llamarlo contextualismo. The second prejudice can be called contextualism. Se basa en la afirmación de que ningún objeto puede comprenderse como un individuo, sustancia o esencia por sí mismo, sino que se requiere, para poder decir algo sobre él, situarlo en su contexto, en la red de entidades dentro de la que está involucrado o en el sistema total de objetos al que pertenece. So this prejudice says that no object can be considered an individual or a being by itself, but in order to be understood, it has to be placed in a context. En opinión de Harman, estos dos prejuicios tienen que superarse, lo que significa que fundamentalmente la filosofía continental tiene que repensarse en nombre del realismo y del esencialismo. So for Harman, these two prejudices need to be overcome, and in order to do that, continental philosophy needs to be rethought and redeveloped. La filosofía continental, esa que por regla general trabajamos en nuestro medio, la filosofía de Heidegger, la de la Escuela de Frankfurt, la de Foucault, la de Agamben, la de Derrida, la de Lukács o la de Gramsci. So continental philosophy, the one we usually study, that of Heidegger, the Frankfurt School, Gramsci, and some other names, necesitan repensarse en los términos de realismo y esencialismo, pero en un sentido distinto al que solemos darle. need to be rethought in terms of realism and essentialism, but in a different way than that we usually use. Este breve comentario introductorio, que espero le haga algo de justicia al pensamiento de Graham Harman, le damos a él la palabra, le agradecemos nuevamente que nos honre con su presencia y estamos ansiosos de escucharle. After this introductory comment, which we hope makes justice to the work of Graham Harman, we thank you again for your accepting this invitation, and we are looking forward to hearing you now. You can begin now. Thank you very much, and good morning from Los Angeles. I am pleased to be speaking in Ecuador for the first time today. Buenos días. Estoy muy contento de poder hablar hacia Ecuador por primera vez. Right. I think probably, well, first I will say my biggest problem in life is that I speak too fast, and so I have promised to speak more slowly today. Primero quiero decir que uno de mis mayores problemas en la vida es hablar demasiado rápido, así que he prometido hablar más despacio hoy. I think more of you are familiar with Heidegger and his philosophy instead of object-oriented ontology. So today I will talk about the relation between the two. Creo que la mayoría de ustedes están más familiarizados con el trabajo de Heidegger que con la ontología plana, y por tanto voy a hablar sobre la diferencia entre estos dos hoy. Object-oriented ontology grew out of a specific interpretation of Heidegger. La ontología dirigida al objeto surgió de una interpretación específica de la ontología de Heidegger. This happened when I was doing my doctoral studies in Chicago in the 1990s. Esto pasó cuando estaba haciendo mis estudios doctorales en Chicago en los años 90.
Heidegger, of course, is famous for asking again the question of the meaning of being. Heidegger es famoso por hacerse la pregunta sobre the question about what, sorry, please. The meaning of being. La pregunta sobre el significado del ser. But I also think he gives us a provisional answer to the question of the meaning of being. Pero también creo que nos da una respuesta provisional para esta pregunta sobre el significado del ser. And that is what I will try to develop in this lecture. Y eso es lo que voy a tratar de desarrollar en esta conferencia. For me, Heidegger's philosophy can all be found in the famous tool analysis of his book Being and Time. Para mí, toda la filosofía de Heidegger puede ser encontrada en su análisis de el ser y el tiempo. As we know, phenomenology believes we should simply describe the way reality appears to us instead of making theories about it first. La fenomenología piensa que debemos describir la forma en que las cosas se presentan a nosotros antes que empezar a estudiar las cosas por sí mismas. Already at the age of 29, the young Heidegger noticed that most of the things we deal with are not conscious. Ya a la edad de 29 años, el joven Heidegger descubrió que las cosas, things are not, sorry, That we are not conscious of most things. que no somos conscientes de la mayor parte de cosas. So, for example, right now, I am using the floor without thinking about it. I am using English grammar without thinking about it. Por ejemplo, en este momento estoy utilizando el piso sin ser consciente de ello, o estoy utilizando la gramática inglesa sin ser consciente de ello. And Heidegger famously said that usually we become conscious of things only when they break or malfunction. Y entonces Heidegger dice que a menudo nos volvemos conscientes de las cosas solo cuando se rompen o cuando empiezan a funcionar mal. So we have the tool which hides while it's being used, and the broken tool which is visible because it breaks. Entonces tenemos la herramienta que es útil cuando las cosas funcionan y la herramienta que denota cuando las cosas no funcionan. I'm not sure how these words are translated in Spanish, but in German, of course, they are Zuhandenheit and Vorhandenheit. And No estoy seguro de cómo se traducen estas cosas, pero en alemán tienen sus propios términos para denotar estos dos conceptos. the usual interpretation of Heidegger does not satisfy me. La interpretación usual de Heidegger no me satisface. Especially the most influential interpreter of Heidegger is the analytic philosopher Hubert Dreyfus. Especialmente el intérprete más común de Heidegger es el filósofo. Could you repeat the name, please? Hubert Dreyfus. Hubert Dreyfus. Now, I'm glad Dreyfus wrote his book because it made analytic philosophers take Heidegger seriously. Ahora estoy contento de que Dreyfus haya escrito su libro porque hace que los filósofos tomemos en serio la filosofía de Heidegger. His interpretation is clear, but I think it does not go very deep. Esta interpretación no llega a ir muy profundo. Mostly what he says is that we have to distinguish between our conscious actions and the unconscious backgrounds that we don't notice. Principalmente lo que dice es que tenemos que distinguir entre nuestras acciones conscientes y el contexto que está detrás de estas acciones conscientes. For example, he says that American babies and Japanese babies are raised differently, and therefore they have different assumptions about the world. Por ejemplo, él dice que los bebés americanos y los bebés japoneses son criados de diferente manera y por lo tanto tienen diferentes interpretaciones del mundo. And it's an interesting social observation, but philosophically, I don't think it goes far enough. Y esta es una interpretación o una observación social interesante, pero en términos filosóficos no creo que va suficientemente lejos. There is, of course, a difference between conscious and unconscious human activity, but both of these are forms of human activity. Desde luego hay una diferencia entre la actividad humana consciente e inconsciente, pero ambas son formas de actividad humana. And ultimately, humans are a very small species in a very large universe. Y en último caso, los seres humanos son una especie muy pequeña en un universo muy grande. So again, the difference between human theory and human practice is not a very big difference.
Y por lo tanto, la diferencia entre la teoría humana y la práctica humana no es muy grande. In Heidegger's tool analysis, he seems to be saying that practice is deeper than theory. En el análisis de las herramientas de Heidegger, él parece estar diciendo que la práctica es más importante que la teoría. For example, Heidegger says that theory, although necessary, exaggerates what a thing is or fails to see its true depth. Por ejemplo, Heidegger dice que la teoría, aunque es importante, no logra captar la profundidad de las cosas. For example, consider the science of botany, which studies plants. Everyone is aware that the theories we have of plants do not know everything about plants. There is something to plants, the being of plants is something deeper than we know about it. Por ejemplo, la teoría de las plantas. Está claro que la teoría de las plantas no llega a explicar todo lo que son las plantas o el ser de las plantas. But of course, the same thing is true when we use plants, when we eat them or when we grow them. We are not any closer to them just because we are unconscious about it and doing it practically. Pero al mismo tiempo tampoco somos mucho más conscientes o conocemos mucho más de las plantas al momento de comerlas simplemente porque estamos en el nivel de la práctica. So the way I interpret the tool analysis is that it's not that practice is deeper than theory, it's that both practice and theory are on the surface, and what's deeper are the tools themselves, things we are using. Entonces, mi interpretación de la teoría de las herramientas es que no se trata de que la práctica sea más profunda de la teoría, sino de que ambas, teoría y práctica, están todavía en un nivel superficial. So if I'm looking at a hammer or if I'm hammering with the hammer, in both cases, I am not reaching a full understanding of the hammer because it has an infinite number of properties. Entonces, si estoy mirando un martillo o si estoy utilizando un martillo, en ambos casos no llego a captar todo el ser del martillo porque es algo mucho más profundo. So this is how I began to read Heidegger as an object-oriented philosopher. Y es así como empecé a leer a Heidegger como un filósofo orientado al objeto. He doesn't see himself this way, of course, because he focuses on Dasein or human being, and so he is following in the tradition of Immanuel Kant. Ujú. A pesar de que Heidegger no se ve así a sí mismo de esta manera, porque Heidegger se situaba a sí mismo en la tradición de Immanuel Kant. So on the one hand, we have the reality of objects, and on the other hand, we have human theoretical and practical dealings with them. Professor, can you wait just a second because there is like a microphone that is interrupting us. Chicos, podrían revisar, parece que hay algún micrófono abierto por ahí. Si pueden todo el mundo cerrar sus micrófonos. And Professor, could you repeat the last idea, please? Yes. What we really have is that on one side, in Heidegger, we have objects, and on the other side, we have human theoretical and practical dealings with those objects. Entonces, por un lado tenemos en Heidegger a los objetos y por el otro a la práctica y la teoría humana que trata sobre esos objetos. Now, I think I might be able to persuade Heidegger of this, but he would reject it for one reason. Entonces creo que yo sería capaz de persuadir a Heidegger sobre esto, pero él posiblemente la rechazaría por una razón. Heidegger talks, of course, about the ontological difference, the difference between being and beings. Heidegger habla sobre la diferencia ontológica entre el ser y los seres. And in one sense, what he means is that being hides, but beings are visible. Y por un lado lo que dice es que el ser se esconde mientras que los seres son visibles. But on the other hand, Heidegger also thinks of being as one and beings as many. Y por otro lado, Heidegger también piensa sobre el ser como una sola cosa y los seres como múltiples. He encendido un micrófono. Go ahead, please. Did you finish that part? Yeah, I finished that part. So Heidegger is not really comfortable with the idea of individual beings that can be hidden from us. For him, it's mostly just being itself that hides from us. Entonces Heidegger no está cómodo con la idea de que los seres se esconden de nosotros, sino que es el ser el que se esconde de nosotros. But I think what the tool analysis shows us is that beings in the plural do hide from us.
Pero pienso que el análisis de la herramienta lo que nos dice realmente es que los seres se esconden de nosotros. Now, Heidegger thinks all the tools fit together in one system. A hammer refers to a nail refers to the wood refers to a wall, and so on. All the tools are connected in a system. Y Heidegger piensa que las herramientas están todas interconectadas en un sistema. El martillo funciona con los clavos y los clavos sirven para otra función y todos están interconectados en un sistema. What people forget is that Heidegger is not just the philosopher of hammers, he's also the philosopher of broken hammers. Lo que las personas no recuerdan muchas veces es que Heidegger no es solamente un filósofo de los martillos, sino también de los martillos rotos. If it were true that all tools were perfectly inscribed in a system, they could never break. Si fuera cierto que todas las herramientas están perfectamente inscritas en un sistema, entonces no podrían romperse. So let's say you're hammering and suddenly the hammer breaks. This means that the hammer has properties that were not contained in the system. Entonces, digamos que estoy martillando y de repente el martillo se rompe. Esto significa que el martillo tiene algunas propiedades que no estaban inscritas en el sistema. In this case, the hammer had a hidden weakness that was not part of the system of construction, and yet this weakness eventually destroyed that system or interrupted it. Entonces, esto indicaría que el martillo tenía una debilidad en su construcción y que por tanto esa debilidad llevó a que se rompiera el sistema. So it's true that tools fit into a system, but only on their surface. Entonces, es verdad que las herramientas calzan todas dentro de un sistema. Can you repeat the last part, please? I don't remember what I was They, talking they about. all fit in a system, but They all fit in a system, but they break because they have a part that is not in the system. ya, entonces todas calzan dentro de un sistema, pero se rompen porque tienen una parte que no está dentro del sistema o no calza. Consider the example that all of us fit in a social system. And yet, Consideremos el ejemplo de que todos nosotros calzamos en un sistema social. and yet we don't completely fit in it. We go home and we have our private lives. Maybe we go home and we are angry about our jobs or angry about society. So even though we are all part of the social system, we do not fit perfectly in it. Entonces, si bien todos somos parte de un sistema social, pero tenemos situaciones en las que vamos a la casa y de pronto estamos molestos con nuestro trabajo, nos sentimos mal, entonces eso indica que hay propiedades de nosotros que no calzan dentro del sistema. And so it's similar with us as it is to hammers. Nothing ever fits completely into its system of uses. Entonces es igual con nosotros que de lo que pasa con los martillos. No calzamos perfectamente dentro del sistema. So already we have gone one step beyond one of the popular interpretations of Heidegger, which is that he is telling us the difference between theory and practice. Entonces ya hemos ido un paso más allá de la interpretación usual que se hace de Heidegger, según la cual, sorry, forgot the last part. According to which, According to which, again, I his forgot. usual interpretation. Oh, the usual interpretation is that Heidegger is talking about difference between theory and practice. La diferencia usual según la cual Heidegger está hablando de la diferencia entre teoría y práctica. So the first step is to see that he's actually talking about the tools. He's talking about the objects, not about two kinds of human experience. Entonces, lo primero es ver que Heidegger está hablando de las herramientas y no está hablando de estas dos diferentes experiencias humanas que son la teoría y la práctica. But the next step is the one that is controversial. El siguiente paso es el que es mayormente controversial. Heidegger already saw that when we look at a hammer, we are oversimplifying it because it has an infinite number of properties. Hammer ya se dio cuenta de que cuando miramos un martillo estamos haciendo una sobresimplificación del martillo porque hay un conjunto de propiedades más que no se toman en cuenta. And then I added the point that even our unconscious practices do this, that when you're using a hammer, you're also oversimplifying it. Entonces yo añado que cuando estamos utilizando el martillo también estamos haciendo una sobresimplificación del martillo porque no nos damos cuenta de todas sus propiedades. But the next step we have to see is that objects also do this to each other.
Pero la siguiente cosa que tenemos que ver es que los objetos también hacen esto entre sí. And this is the part of my interpretation that some people think is crazy. Y esta es la parte de mi interpretación que algunas personas consideran que está loca. So why do they think it's crazy? Entonces, ¿por qué piensan que está loca? This has to do with Immanuel Kant's Copernican revolution in philosophy. Esto tiene que ver con la revolución copernicana de la que habla Immanuel Kant. Of course, Kant said we can never know the things in themselves. We can only know things according to the conditions of human experience. Entonces, Kant decía que no podíamos conocer las cosas en sí mismas, sino las cosas en función de su condición, en la condición de la experiencia humana. This has led to a division of labor. Esto ha conducido a una división del trabajo. Philosophers are, since they can't talk about the things themselves, philosophers are only supposed to talk about the relation between the mind and the world. Entonces, dado que los filósofos no pueden hablar sobre las cosas en sí mismas, están hablando sobre las cosas en relación de las mentes con el mundo. So, for example, Kant says that we experience everything in terms of time, space, and 12 categories of understanding. Pues Kant dice que interpretamos las cosas en función del tiempo, el espacio y 12 categorías de entendimiento. Some later philosophers add that our linguistic background shapes how we experience the world. Algunos filósofos, desde el lingüismo, hablan de cómo moldeamos el mundo. Other philosophers have said there are other epistemological structures that shape our experience of the world. Otros filósofos han dicho que hay otras dimensiones epistemológicas que moldean la forma en que entendemos el mundo. But let's say, as a philosopher, that I want to talk about two objects interacting with each other that are not human. Entonces yo voy a hablar sobre cómo los objetos se interrelacionan entre sí. This would not be considered a philosophical question. This would be considered a question for natural science. Esta normalmente no sería considerada una cuestión filosófica, sino una cuestión de las ciencias naturales. So this is the consensus today. Philosophy takes a transcendental standpoint, which means that it only talks about conditions of human experience. Entonces, el punto de partida actualmente es que la filosofía no habla de los objetos, sino de la experiencia humana en relación con los objetos, de una manera trascendental. And if we want to talk about two objects interacting, science has to tell us. Y si queremos hablar de dos objetos, de cómo dos objetos interactúan entre sí, entonces esa tendría que ser la labor de la ciencia. And in one sense, that's good because the old style of philosophies of nature in the 1700s and 1800s were sometimes a little embarrassing. Y en cierto sentido eso es bueno porque la forma en que funcionaban las ciencias en los siglos XVII y XVIII era un poco avergonzante. It's interesting, for example, when Schelling talks about electricity and magnetism, but he sounds like an amateur compared to scientists today. Por ejemplo, cuando Schelling habla de... When Schelling talked about what, sorry? Things like electricity and magnetism as a philosopher, it's a little bit embarrassing, even though it's interesting. He sounds like an amateur. Cuando Schelling habla de cosas como la electricidad y el magnetismo, a pesar de que era interesante, pero es un poco chistoso porque si se compara con cómo pueden hacer esta interpretación los científicos. So I'm not suggesting that philosophy should go back to that way of talking about nature. Entonces no estoy sugiriendo que la filosofía debería volver a esa forma de hablar sobre la naturaleza. But for all the greatness of natural science, it does have one deficiency. Pero a pesar de toda la grandeza de las ciencias naturales, estas tienen una deficiencia. This was seen by Bertrand Russell. Esta deficiencia fue vista por Bertrand Russell In his book, The Analysis of Matter, from 1927, en su libro. Go ahead. Sorry, go ahead, please. In his book, The Analysis of Matter, from 1927, he said that science gives us the relational properties of things, not the intrinsic properties of things. En su libro de 1927, El análisis de la materia, Russell decía que lo que tenemos que ver son la forma en que se relacionan los objetos y no las propiedades intrínsecas de los objetos. Which is roughly the same thing Heidegger thinks, although Heidegger is not as big an admirer of science as Russell himself.
Que es más o menos lo mismo que piensa Heidegger, excepto de que Heidegger no era un gran admirador de las ciencias naturales, como sí lo era Bertrand Russell. All right. But let's go back to this idea of how objects oversimplify each other as well. Pero volvamos a la idea de cómo las cosas se sobresimplifican entre sí. Let's imagine fire burning cotton, a famous example from Islamic philosophy. What's the example again? Sorry. Fire burning cotton. Ujú. Entonces volvamos al ejemplo, pensemos en el ejemplo eh, del el algodón que sirve para encender fuego. When fire burns cotton, it destroys it, but it doesn't interact with all the properties of the cotton. Cuando el fuego quema el algodón, interactúa con él, pero no destruye todas sus propiedades. The color of the cotton, the smell of the cotton, and the texture of the cotton are not relevant to the fire. El color del algodón, el olor del algodón, no son propiedades relevantes para el fuego. So the fire only interacts with the part of the cotton that is flammable. Entonces el fuego solamente interactúa con la parte del algodón que es inflamable. This does not mean that fire needs to be conscious. This is not panpsychism. Esto no significa que estemos diciendo que el fuego necesita ser consciente de su acción. The point is that any relation does not exhaust the two objects in the relation. El punto es que cualquier interacción no agota todas las propiedades de los objetos cuando se interrelacionan entre ellos. Notice that even if two people are married, they never understand each other completely. And also, the marriage is a third object that pressures on them both. Tomen en cuenta, por ejemplo, también que en un matrimonio las dos personas que interactúan no llegan a conocerse por completo y al mismo tiempo el matrimonio es una tercera entidad que ejerce presión sobre las dos personas. And of course, in that case, the two people are both conscious, but it doesn't need to be that way, as seen in the example of cotton and fire. Por supuesto, en este caso las dos personas son conscientes de su interacción, pero no necesita ser así en el ejemplo del fuego y el algodón. All right, so again, people reject this idea because they think only science should talk about object-object relations, and we philosophers should only talk about the thought-world relation. Ujú. Entonces, las personas generalmente rechazan esta idea porque piensan que la interacción entre los objetos debería ser solamente un tema de las ciencias naturales y no de los filósofos, porque los filósofos solamente deberían hablar de la interacción del pensamiento con el mundo. And this starts with Kant, because before Kant, philosophers were still talking about individual things. Y esto empezó con Kant, porque antes de Kant los filósofos sí estaban hablando de los objetos individuales. Phenomenology tries to do this today, but phenomenology is only talking about things as appearance. La fenomenología trata de hacer esto hoy en día, pero la fenomenología solamente habla de las cosas en su apariencia. But of course, the appearance of a thing is an oversimplification of it. Not all faces of a thing are manifest. Pero nuevamente, las apariencias de las cosas son también una sobresimplificación de las cosas, porque no todas las cosas se manifiestan en su apariencia. So let's go back to Kant for 1 second. Kant says, how do we avoid dogmatism in philosophy? Entonces volvamos a Kant por un segundo. Kant se pregunta cómo podemos evitar el dogmatismo en la filosofía. And the answer for him is clear. The answer is that we avoid dogmatism by realizing that we cannot reach the thing in itself. Y la respuesta para él es simple. Para él se puede evitar el dogmatismo. We can avoid dogmatism by realizing that we can never touch the thing in itself. Podemos evitar el dogmatismo al darnos cuenta de que no podemos alcanzar el objeto en sí mismo. All we can know are the transcendental conditions of human experience. Todo lo que podemos saber son las condiciones trascendentales de la experiencia humana. For this reason, people think it's dogmatic to talk about objects rather than about the thought-world relation. Por esto muchas personas piensan que es dogmático hablar de los objetos en lugar de hablar de la experiencia o de la relación entre el pensamiento y el mundo.
But this isn't true because I can talk about objects just as I can talk about myself. People say I have direct access to myself, but only indirect access to objects. But this is not true. Pero esto no es verdad porque las personas dicen que, porque puedo hablar de los objetos, de las cosas como hablo de mí mismo. Las personas piensan que uno tiene acceso directo a uno mismo, pero no a las cosas, pero esto no es verdad. That Professor, was go a ahead, bit of please. a hobble. Yeah, there was an interruption. There we go. I think it's clear to everyone that we don't always fully understand our own minds. This is why people go to therapy. They go to psychologists. Creo que está claro que incluso las personas no pueden comprender totalmente a sí mismos. Es por eso que a veces vamos al psicólogo o al terapista. And Jacques Lacan's psychoanalysis points out that we have no sense of self that is not mediated by the other. Y Jacques Lacan, en su teoría del psicoanálisis, dice que no tenemos acceso a nosotros mismos sino a través de otro. We are a split subject. We are constructed as subjects by the symbolic order. Somos sujetos divididos, sujetos que se han construido en función de un cierto orden. And so my understanding of myself is not any closer than my understanding of objects. Entonces mi entendimiento de mí mismo no es mucho más claro ni mucho más cercano que mi entendimiento de los objetos. To summarize, the way to avoid dogmatism is not to stop talking about objects and start talking about our own relation to the world. Entonces, para resumir, la forma de superar el dogmatismo no es dejar de hablar de los objetos y hablar solamente de la relación con el mundo. Instead, the way to avoid dogmatism is to realize that everything we discuss cannot be known exhaustively. Entonces, la forma de superar el dogmatismo es darnos cuenta de que cada cosa que discutimos no necesariamente va a agotarse o las discusiones no van a agotarse totalmente. So we have every right to talk about object-object relations just as about the human-world relation. Entonces, tenemos todo el derecho a hablar de la relación de un objeto con otro, así como tenemos derecho a hablar de la relación del pensamiento con el mundo. And also, Kant does not think there is anything in itself when he's talking about the transcendental. Let me rephrase this. Kant thinks he is able to gain absolute knowledge of the transcendental conditions of experience. Kant piensa que puede alcanzar un conocimiento absoluto de las condiciones trascendentales de los objetos. So Kant often speaks about this difficult labor he had to do to realize that time, space, and the 12 categories are what structure our understanding. Entonces, Kant a menudo habla del duro trabajo que tuvo que hacer para darse cuenta de que el tiempo y el espacio eran categorías que estaban condicionando su entendimiento. And he thinks this is a permanent achievement he has made for all humans to come. Y él piensa que este es un logro permanente que él alcanzó para todas las personas. And so, in other words, Kant is placing his philosophy outside of history in a way. Entonces, Kant con esto está poniendo su filosofía fuera de la historia de alguna manera. Of course, he doesn't think we have direct access to the things in themselves, but he does think we have direct access to the transcendental conditions of human experience. Entonces, desde luego, Kant no piensa que tenemos un acceso directo a las cosas, pero piensa que tenemos un acceso directo a las condiciones trascendentales de las cosas. And so it came to later philosophers like Hegel, Marx, and Heidegger to talk about history as an important ground for philosophy. Entonces les correspondió a filósofos posteriores como Hegel, Marx y Heidegger hablar de la historia como un condicionante importante de nuestro entendimiento. All right, so there's one very important thing Kant and Heidegger have in common. Hay una cosa muy importante que Kant y Heidegger tienen en común. That is their view that the meaning of being is absence. Esta es su visión, su entendimiento de que el significado de las cosas está ausente. When Heidegger critiques the metaphysics of presence, what this means is he thinks reality can never be directly present to us.
Cuando Heidegger critica la metafísica de las cosas, what he criticizes is what? Sorry. Heidegger criticizes the idea that reality can never be directly present to us. It is always absent and withdrawing from us. Entonces lo que critica Heidegger es que la realidad nunca puede estar directamente presente para nosotros, siempre está un poco retirada, un poco alejada de nosotros. Here I would just add that Derrida also criticizes the metaphysics of presence, but he means something completely different from Heidegger. Aquí quisiera añadir que Derrida también critica la metafísica de las cosas, pero él quiere decir algo muy diferente de lo que decía Heidegger. So for Heidegger, when we're using the hammer withdraws from view. We can't see it. Entonces, para Heidegger, cuando utilizamos el martillo está retirado de nosotros. For Derrida, absence is not enough because it's just another negative form of presence. Para Derrida, la ausencia no es suficiente porque la ausencia es solo una forma negativa de la presencia. So for Heidegger, there is a hammer that's self-identical that is hiding from us. For Derrida, there is nothing hiding from us and nothing self-identical. Entonces, para Heidegger, el martillo está alejado de nosotros, pero es idéntico a sí mismo, mientras que para Derrida no es así. I actually think Heidegger is right about this. Yo, de hecho, creo que Heidegger tiene razón en este sentido. But back to the main point, one of the criticisms made of the idea of being as absence is that you can't say anything about it. Entonces, de vuelta al punto principal, una de las cosas más importantes sobre la crítica de la ausencia de las cosas es que la ausencia no es lo más importante de este problema. At the end of Wittgenstein's Tractatus, he says, what cannot be said must be passed over in silence. Al final del tratado de Wittgenstein, lo que dice es lo que no se puede enunciar tiene que ser sobrepasado. This is the idea that something is only worth saying if you can say it clearly. Esta es la idea de que algo solamente merece ser enunciado si es que se puede explicar claramente. But this is not true. This is an attitude that I call literalism, and I reject it. Pero esto no es cierto. Esta es una actitud que yo denomino literalismo y que yo rechazo. Our language is saturated with statements that are not clear statements. Nuestro lenguaje está saturado con enunciados que no son enunciados completos o enunciados claros. We are often using hints, allusions, innuendo. A menudo usamos insinuaciones, doble sentido. Just consider how a joke is ruined as soon as you have to explain it. Solo consideren cómo un chiste se arruina cuando tiene que ser explicado. Think about all the times indirect language is more powerful than direct language. Piensen en todas las veces que el lenguaje indirecto es más poderoso que el lenguaje directo. On a trip to Europe when I was young, I passed through London airport. En un viaje en Europa cuando yo era joven, pasé por el aeropuerto de Londres. This was just 1 year after a terrorist bomb had exploded a plane. Esto fue solo un año después de que un ataque terrorista había volado un avión. The bomb was hidden in a portable radio. La bomba estaba oculta en un radio portátil. The security man in London asked me if I was carrying any radio. La persona de seguridad en el aeropuerto de Londres me preguntó si yo estaba llevando algún radio. And I said no. And he said, do you understand why I am asking this question? And I just nodded. Él me preguntó, yo dije que no llevaba ningún radio, y él me preguntó si yo sabía por qué el guardia me estaba preguntando esto, y yo dije que sí, solamente consentí con mi cabeza. That was much more powerful than if he had to explain to me, because last year there was a terrorist bomb in a radio. The fact that he left it unspoken created a stronger connection between us and made the communication more serious. Esto fue más poderoso que si él me hubiera explicado que el año pasado había habido un ataque terrorista y todo eso. Entonces, esta comunicación más indirecta generó un vínculo más estrecho, una comprensión más estrecha y más fuerte entre los dos.
So the idea that you either have to say something clearly or not say it at all is said because people want to turn philosophy into a science. Entonces, esta idea de que las cosas tienen que decirse claramente o no decirse es simplemente porque se piensa que la filosofía debe convertirse en una ciencia. But philosophy means philosophia, which means love of wisdom, which means we don't have it, but we are trying to get closer to it. Pero filosofía, desde su origen etimológico, significa amor por el conocimiento, lo cual significa que no logro captar la cosa por completo, sino solo acercarme a ella. So Socrates often asks for definitions of words, but he never finds them. Entonces, Sócrates, por ejemplo, a menudo preguntaba por las definiciones de las cosas, pero generalmente no llegaba a esas definiciones. The reason is that there really is no way you can define justice or friendship or love in words. La razón es porque en realidad no se puede definir cosas como la justicia, el amor, con palabras. Words can get you closer to the essence of a thing, but a thing is not made of words. And so you can never define it perfectly in words. Las palabras pueden acercarte a la definición de las cosas, pero estas cosas no son hechas con palabras, entonces no se puede llegar a tener una definición completa de ellas. So, of course, this is why Heidegger privileges poetic language, because it is not trying to give literal definitions of things. It is trying to point to things that are partly hidden from us. Es por esto que Heidegger privilegia el lenguaje político, porque el lenguaje político no trata de definir las cosas literalmente, sino que nos genera un acercamiento a las cosas. And of course, people don't like this because they say Heidegger is only telling us what something is not. He's not telling us what it is. Entonces a las personas no les gusta esto porque dicen que Heidegger no nos está diciendo las cosas, que son las cosas, sino que no son las cosas. In the medieval period, there was negative theology, which only talked about what God is not what God is. En la Edad Media había una cosa llamada teología negativa, la cual nos decía lo que no es Dios en lugar de decirnos lo que es Dios. And so people will often criticize a philosophy like Heidegger's as being a form of negative theology. Entonces las personas a veces critican a la filosofía de Heidegger como si fuera una forma de teología negativa. But I would say two things in response to this. Pero yo diría dos cosas en respuesta a esto. The first thing is that negative theology usually is not just negative. La primera cosa es que la teología negativa usualmente no es solamente negativa. It's usually metaphorical, and metaphors can convey a certain kind of knowledge. Es usualmente metafórica y las metáforas pueden comunicar una cierta cantidad de significados. Consider the Christian idea of the Trinity of Father, Son, and Holy Spirit. Consideren la idea cristiana de la Santa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. For people who are not Christians, they will say this is illogical because how can God be three and one at the same time? Para las personas que no son cristianas, esto podría ser ilógico, porque ¿cómo es posible que las tres personas sean una sola? And so Pseudo Dionysius, the founder of negative theology, tried to explain it. Entonces, el fundador de la teología negativa trató de explicar esto. And I think he gives a pretty interesting description. He says, imagine a house with three lamps, and the three lamps combine to make one light. Entonces decía que imaginen una casa, dio una explicación muy interesante en la cual él decía que imaginen una casa en la cual hay tres lámparas y estas tres lámparas se combinan para formar una sola luz. You can't tell which part of the light comes from which of the lamps. So there are three lamps, but only one light. Entonces no puedes decir, no puedes saber qué parte de la luz viene de qué lámpara y por tanto entonces se forma una sola luz que ilumina la casa. And of course, anyone who rejects that would say that's stupid, that's not a rational argument. But I think it's actually very helpful. It's a metaphor that gives us some idea of how the Trinity would work. Pero entonces cualquier persona que rechace esta creencia podría decir que esta explicación es estúpida, que carece de sentido, pero a mí me parece que es una forma muy interesante de explicar cómo la Trinidad funcionaría. But let me say that in the 20th century, even the philosophy of science started to recognize the importance of negativity.
Pero en el siglo XX incluso la filosofía del conocimiento empezó a reconocer la importancia de la negatividad. I'm speaking here of Karl Popper. Estoy hablando aquí de Karl Popper. The Vienna Circle was concerned with the idea of science as having verifying evidence. Él y su círculo más cercano estaban preocupados por la búsqueda de evidencia. But Karl Popper pointed out that even pseudoscientists can claim to have evidence. You can always find evidence for any theory. Pero Karl Popper decía que incluso los pseudocientíficos pueden encontrar evidencia. Siempre es posible encontrar evidencia para apoyar una teoría. So for Karl Popper, what the scientist is supposed to do is try very hard to falsify their theory to see if it survives. Entonces, para Karl Popper, lo que el científico tiene que hacer realmente es tratar de falsear la teoría para ver si es que la teoría es realmente fuerte. So for Popper, what makes science scientific is a negative condition, not a positive condition. Entonces, para Popper, lo que hace que una ciencia sea realmente fuerte es la condición negativa. And as his former student Imre Lakatos pointed out, for Popper, science is not a movement closer and closer to the truth. It's a movement away from past theories. Entonces, para Popper, la ciencia no sería como un paso cada vez más cerca de la verdad, sino más bien un paso cada vez más lejos de las teorías anteriores. So, for example, after Einstein proved that the speed of light is the fastest possible speed, Entonces, por ejemplo, después de que Einstein probó que que la velocidad de la luz es la velocidad más alta posible, he realized that Newton's theory of gravity must be wrong because it assumes gravity has an infinite speed. él se dio cuenta de que la teoría de Newton de la gravedad de Newton estaba errada porque había asumido que la velocidad de la gravedad era inconstante. So, in a way, what Einstein really did is worked off the flaws in Newton's theory and moved away from Newton. Entonces, lo que hizo Einstein realmente fue trabajar a partir de las fallas en la teoría de Newton y alejarse de Newton. But that doesn't necessarily mean Einstein is moving closer to the truth. Pero eso no significa necesariamente que Einstein se está acercando cada vez más a la verdad, Because scientists are dealing with justifying evidence, not with truth. porque los científicos tratan con la evidencia que justifica las teorías y no necesariamente con la verdad. So the point being that even science, in some parts of science, have begun to see that there's a negative dynamic in science more than a positive one. Entonces, esto lo que significa es que incluso en las ciencias se han dado cuenta de que hay una condición de la negatividad que es importante en el quehacer de las ciencias. Okay, I'm only going to make maybe one more point, and then we will open it to questions. Bueno, entonces voy a hacer solamente un señalamiento más y después podemos abrir la ronda de preguntas. One of the mysterious concepts in Heidegger's philosophy is this idea of fourfold. I don't know the Spanish translation. It's geviert in German. Can you repeat the word in English? Fourfold, Fourfold. Fourthful. No, I don't know the word actually. In French, it's called quadripartite. Maybe there's something similar in Spanish. I'll put it in the chat. Yes, please. Whoop. Oh no, I want to send it to you. 1 second, sorry. I just sent it to you. Uh-huh. Fourthful. So this is like, yeah, it has 4 parts. Yes, So can you repeat the whole idea, please? yes. One of the most mysterious ideas in Heidegger's philosophy is the idea of the fourfold. Entonces, uno de los puntos más misteriosos en la teoría de Heidegger es la idea de la cuatripartición, es decir, de que un objeto puede tener 4 partes. And for Heidegger, the fourfold is earth, sky, God, and mortals. Y para Heidegger, estas 4 partes son, can you repeat the 4 parts, please? Yes, earth, sky, God, mortals. La tierra, el cielo, Dios y los mortales. Yes. Now, some people interpret this literally, but that won't work because Heidegger doesn't classify things into types.
Ujú. Entonces, algunas personas han tratado de entender esto de manera literal, pero no funciona porque Heidegger no clasifica las cosas por tipos. These are poetic terms for him, not literal terms. Estos son términos poéticos para Heidegger, no términos literales. In many Western and Asian philosophies, the number 4 comes up. En muchas filosofías orientales, el número 4 aparece. The reason for this is that philosophy works a lot with dualisms. La razón para esto es que la filosofía trabaja mucho con dualismos, And if you have two dualisms that cross, you're going to get 4 terms. y si tienes dos dualismos que se entrecruzan, vamos a obtener 4 términos. So an easy example, if we have a north-south axis and an east-west axis, then we're going to have 4 parts, northeast, southeast, northwest, and southwest. Entonces, un ejemplo sencillo de esto sería que si tenemos un eje norte-sur y otro eje este-oeste, vamos a tener 4 partes: noreste, sureste, noroccidente y suroccidente. So, for example, in the Middle Ages, the great Irish philosopher Scotus Eriugena Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, el gran filósofo escocés, can you repeat the name, please? Scotus Eriugena, Scotus Eriugena. yeah. And he had a fourfold. He said, everything in the world is either created or uncreated, and everything in the world either creates or does not create. Entonces, él tenía una idea de esta cuaternidad, que era todo en el mundo es creado o no es creado, y a su vez crea o no crea. And when you put those two together, you're going to get 4 different kinds of things. One that creates but is not created, one that creates and is created, and so on. Entonces, si es que pones junto de estos dos ejes, entonces vas a tener cosas que caen en una de 4 categorías: cosas que crean y no son creadas, cosas que crean y también son creadas, y así por el estilo. So, what are the 2 axes in Heidegger that make this fourfold? Entonces, ¿cuáles son los dos ejes en Heidegger que crean esta cuaternidad? The first one is obvious because it's the center of his philosophy. It's the idea between absence and presence. La primera es obvia porque está en el centro de su filosofía, que es la idea de ausencia y presencia. So for Heidegger, things hide, but they partially reveal themselves. Entonces, para Heidegger las cosas se ocultan, pero también se revelan parcialmente. The second one is harder to find, the second axis in Heidegger. El segundo es más difícil de encontrar, el segundo eje en Heidegger. But I've written about this, and it's possible to say what it is. Pero yo he escrito sobre esto y es posible decir qué es. What it is the difference between objects and their many qualities. Entonces, esta sería la diferencia entre los objetos y sus muchas cualidades. And this happens both at the level of appearance and at the level of absence. Y esto ocurre tanto al nivel de la apariencia como al nivel de la ausencia. David Hume would have disagreed because David Hume thinks there are no objects, there are only bundles of qualities. David Hume habría estado en desacuerdo con esta idea porque para Hume no existen los objetos, sino solamente conjuntos de cualidades. So for Hume, when we see an apple, we just see red, hard, cold, juicy, sweet. Entonces, para Hume, cuando vemos una manzana, lo que vemos son sus cualidades: roja, dura, jugosa, suave. But there's nothing called an apple that's holding all those qualities together. The apple is only the qualities, there's nothing else. Entonces, para Hume no hay nada que sea una manzana separada de sus cualidades, solamente son las cualidades para lo que existe para Hume. But I think the best critic ever of Hume was Edmund Husserl, the founder of phenomenology. Pero yo creo que el mayor crítico de Hume fue David Husserl, el creador de la fenomenología. Because what Husserl noticed is that things are changing their qualities all the time, but they are still the same thing. Porque lo que Husserl notó fue que las cosas están cambiando permanentemente en sus cualidades, pero las cosas siguen existiendo. So, for example, as you see a bird fly past your window, the bird is in a different position every instant, and its wings are moving, and it's moving through the air.
Por ejemplo, si vemos un ave que está volando frente a nuestra ventana, el ave está en una posición diferente cada vez y a momentos abre y cierra sus alas. So its qualities are changing, but we still think of it as the same bird. Entonces sus cualidades están cambiando, pero todavía pensamos en esta ave como la misma ave. So what phenomenology is really about is the inner tension between an object and its qualities. Entonces la fenomenología realmente está pensando entre el objeto y sus cualidades. For David Hume, that was impossible because an object just is its qualities. Para David Hume esto era imposible porque un objeto es sus cualidades. But phenomenology had this great insight that object and qualities are not the same. Objects are gaining and losing qualities all the time. Pero para la fenomenología, el objeto y sus cualidades no son lo mismo. El objeto está permanentemente perdiendo cualidades, pero no deja de ser el objeto. And likewise, there is a difference between objects and qualities on the hidden level. Y de la misma manera hay una relación entre el objeto y sus cualidades en un nivel oculto. The best proof of this was given by the philosopher Leibniz. El mejor ejemplo de esto fue dado por el filósofo Leibniz. He was talking about monads, which is his term for substances. Él estaba hablando de las mónadas, que son es su término para las sustancias. And what he pointed out is that every substance is one, it's unified, but it also has to have many qualities, or else substances would all be the same. Entonces, para él, cada sustancia era un ser, pero al mismo tiempo tenía que tener cualidades, porque si no, todas las cosas serían lo mismo. So the unity and the plurality of things is found even at the level of real objects that are hidden from us. Entonces, la unidad y la pluralidad son dos dimensiones que están presentes en todas las cosas alrededor de nosotros. And these four things is what Heidegger actually means by earth, sky, gods, and mortals. Y entonces estas cuatro cosas son a lo que realmente se refería Heidegger cuando hablaba de tierra, cielo, Dios y los mortales. These are poetic terms for him. He's not literally talking about earth, sky, gods, and mortals. Entonces estos son términos poéticos para Heidegger, no está hablando literalmente de Dios, los mortales, el cielo y la tierra. And object-oriented ontology uses this idea of the fourfold very frequently. Y la teoría orientada a los objetos usa esta idea de esta cuaternidad muy frecuentemente. All right, I will stop there and take questions. Thank you very much, Jorge. Thank you a lot. Entonces el profesor va a parar ahí su intervención y va a abrir el espacio para preguntas del público. They're scared. Thank you very much, Graham. Y ahora pasamos a la parte de preguntas. ¿Hay alguien que tenga una pregunta para el profesor Graham Harman? Ahí tenemos una. Saludos. Tengo una pregunta. No sé si me escuchan. Rafael Franza está hablando, ¿verdad? Sí, ajá, exacto. Sí, Rafael, okay. Professor, there is a person in the audience who wants to ask a question. His name is Rafael. Rafael, where are you? ¿De dónde está hablando? Venezuela. Rafael is speaking from Venezuela. ¿Cuál es su pregunta, Rafael? La posición que plantea el profesor en esta concepción ontológica de los objetos no es volver un poco al tema de las relaciones internas entre los objetos más que a las relaciones internas entre los conceptos. Porque... Déjenme traducir hasta ahí, por favor. Okay. Professor, so Rafael is asking if this philosophical posture that you have presented today, isn't it going back to talking about the relations between objects rather than the relation between concepts? Yes, but for object-oriented ontology,
the subject is just another kind of object. It's a very interesting one, but it's just another kind of object. Ujú. Rafael dice el profesor que sí, pero que para la ontología orientada a los objetos, el sujeto es un objeto más que interactúa con los objetos. Ok, porque, bueno, y esto sería otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué aportaría una ontología de este tipo cuando la relación entre los objetos implica siempre, de algún modo, la experiencia humana? Entonces, en ese sentido, la experiencia humana es la que de algún modo define esa relación entre los objetos. Okay, traduzco. So, Professor, the second part of the question is, what would be the contribution of this ontology if the relation between objects is always mediated by the human experience? Okay, it's mediated by human experience, but our experience of humans is also mediated by human experience. But human experience is also mediated by things. So I think it's hard to say which comes first. It's hard to say that, like modern philosophy, that the subject is in the dominant position. Entonces, Rafael, dice el profesor que sí, efectivamente, la relación entre los objetos está mediada por la experiencia humana, pero también la interacción entre las personas está mediada por la experiencia humana y también está mediada por los objetos. Entonces, en la visión del profesor, es difícil hacer una jerarquía de cuál está, si los sujetos o los objetos están por encima o tienen una posición de privilegio en esta relación. Ah, ok, muchas gracias. Martín, ¿quisieras tal vez tú conducir la sección de preguntas y respuestas? Sure. No se te escucha, Martín. Professor Graham, can you hear? I can. Yeah? Or not? But I haven't heard anything yet. Yeah, there is a person in the audience asking questions from the auditorium. Can you hear that or not? I can't. No. Martín, no estamos escuchando la pregunta del estudiante en el auditorio. Son las siguientes. La primera es, desde tu trabajo, ¿cuál es la diferencia del ser? Y la segunda pregunta es, si das una definición del ser, ¿cómo problematizas la inteligencia artificial y qué pasaría con esa definición en el siglo XXI? ¿Puede hacer la traducción, Jorge? Sí, si es que puedes repetir la pregunta, por favor, que no escuché el inicio. Pregunta 1, ¿cuál es tu definición del ser? La pregunta 2, esta definición, ¿cómo puede entenderse en el siglo XXI con la inteligencia artificial? Okay, so Professor, the student has a question for you. The first part of the question is if you could give your own definition of being, and the second part is how this definition of being deals with the new conditions of our times, like artificial intelligence. Very good. I would start by saying that for Heidegger, being means that which hides. That is, Voy a empezar diciendo que para Heidegger el ser significa eso que se esconde. I don't think you can define being because, as Aristotle already said, language uses universals and abstractions, but things are concrete.
Entonces, no creo que se pueda definir el ser porque ya como lo dijo Aristóteles también, las definiciones utilizan lenguaje universal, mientras que las cosas, what is the difference with beings as with definitions? Uh, Definitions use words, and words are made of universals and abstractions, but things are concrete. Ya, las cosas son concretas, mientras que las definiciones utilizan conceptos y abstracciones. In other words, there's no way to define anything using literal language. En otras palabras, no hay forma de definir una cosa utilizando lenguaje literal. Literary critics noticed this a long time ago for poems and stories that you can't explain them in words exactly. Los críticos del literalismo se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo cuando vieron que habían cosas como los poemas y las historias que no podían ser explicadas en términos literales. And the same is obviously true of visual art. Just imagine reading a book about Pablo Picasso that had no illustrations in it. They're just describing his paintings in words. It would be ridiculous. Entonces, lo mismo se puede decir de las artes visuales. Imagínense leer un libro sobre Pablo Picasso donde se describe con palabras en el libro las obras de arte de Pablo Picasso. Sería algo ridículo. Professor, could you say probably something about the second part of the question about how this, well, there is no definition of being, but could you say anything about artificial intelligence? Oh, yes, I forgot. If we go to Heidegger's critique of technology, which maybe is too extreme, his critique is that technology reduces everything to what can be calculated and quantified. Ujú. Entonces, si vamos, estamos en la parte de la pregunta sobre la inteligencia artificial. Si volvemos a la crítica de Heidegger a la tecnología, que es una crítica bastante fuerte, diríamos que para Heidegger la tecnología es algo que tiene que ver solamente con aquellas cosas que pueden ser calculadas y tecnificadas. But I would like to take a more optimistic standpoint on technology. Pero a mí me gustaría tener una posición un poco más optimista en relación con la tecnología. For example, Simondon, the main French philosopher of technology, Por ejemplo, Simonson, el principal filósofo francés sobre la tecnología, talks about technologies as coming from the convergence of two different things. él habla de la tecnología como algo que resulta de la convergencia entre dos cosas. So to take a simple example, Uber. I don't know if you have Uber in Ecuador. Entonces, por ejemplo, Uber. No sé si tienen Uber en Ecuador, es la aplicación, ¿no? Yes, we do. You have it? Okay. Right. This is an interesting combination of a smartphone and a taxi. Esta es una combinación interesante entre el smartphone y el taxi. And it allows new features. Like it allows you to see on the map where the Uber car is, how long it should take. So in some ways, it's better than a traditional taxi. Entonces, de esta combinación resulta que se puede utilizar algunas otras características interesantes, como el poder ver la posición del taxi en el mapa y algunas otras cosas. Entonces, esto es una mejora del taxi. And French philosopher Michel Serres once made a nice point about how a car combines technologies from all periods of history. Y otro filósofo francés también hablaba de cómo el carro también es una pieza de tecnología que combina tecnologías de diferentes momentos de la historia humana. For example, the wheels are from the Stone Age. Por ejemplo, las ruedas son de la Edad de Piedra, The glass is from ancient Egypt. el vidrio viene del Antiguo Egipto, The steel is from the Industrial Revolution. el acero viene de la Revolución Industrial. And then all of the computer software is from last year, maybe. Y toda la cuestión del software y de la electrónica es posiblemente del año anterior. Oh, yes, the fire from the engine is also from the Stone Age. Y también el fuego que se produce en el motor viene de la Edad de Piedra. So the car combines all these different technologies from across history. This makes it very interesting. Entonces el carro combina todas estas tecnologías a lo largo de la historia humana y esto lo hace muy interesante. And Bruno Latour made a similar point. He said, some of my habits are a few days old, and some of them are hundreds of thousands of years old. Y en relación con este punto, el mismo filósofo también hace
hace un señalamiento en relación con los hábitos de las personas. Dice, algunos de mis hábitos son muy nuevos y otros hábitos son muy antiguos, incluso de otros momentos de la historia humana. So in January, I discovered that there's an Egyptian restaurant close to me, and since I get homesick for Egypt. I used to live there. I go as a habit now to this Egyptian restaurant. Entonces, por ejemplo, hace poco me di cuenta de que hay un restaurante egipcio cerca de mi casa y como solía vivir en Egipto hace unos años, empecé nuevamente empecé a visitar este restaurante. And that habit is only 6 months old. Y ese hábito solo tiene 6 meses, es decir, un hábito reciente. But if I come home and cook something myself and use fire to cook the food, this habit is hundreds of thousands of years old. Pero si vengo a casa y preparo mi propia comida y enciendo fuego, este es un hábito que tiene miles de años de antigüedad. So we all live in many different times simultaneously. Entonces todos vivimos en diferentes tiempos simultáneamente. But let me say something about artificial intelligence specifically. Pero voy a decir algo específicamente sobre la inteligencia artificial. Many people right now are worried that artificial intelligence will take over and destroy humans. Muchas personas están preocupadas actualmente de que la inteligencia artificial va a tomar el control y va a destruir a los humanos. And I suppose there's a risk, and I hope some very smart people are working to prevent this risk. Y supongo que este es un riesgo real, pero espero que personas muy inteligentes están trabajando para prevenir este riesgo. But a lot of times, these extreme scenarios are used as an alibi not to think about the more probable scenario. Pero muchas veces estos escenarios extremos son utilizados como una excusa para no pensar en los escenarios más posibles. For example, when it comes to global warming, climate change, sometimes people say, oh, we're doomed, humans are doomed, we're going extinct. Por ejemplo, a veces cuando se habla sobre el calentamiento global, las personas dicen, oh, estamos condenados, nos vamos a extinguir. But that's not probably what's going to happen. What the more realistic thing is that billions of people will suffer and many will die. Pero eso probablemente no es lo que ocurra, sino que probablemente lo que va a pasar es que muchas personas van a sufrir y muchas personas van a morir. And that's the more realistic problem, and that's the one we should work to solve. But it's too hard, and so people were to say, oh, we're doomed, we can't do anything. But it's a lazy response. Entonces, el que muchas personas sufran y muchas personas efectivamente tal vez mueran es un escenario mucho más realista y entonces las personas a veces no piensan en estos escenarios más realistas y prefieren pensar en los escenarios más extremos para evitar pensar en cuáles son las soluciones a los escenarios más realistas. And I think something similar about artificial intelligence, and I'll give an example. Entonces yo pienso que es algo parecido a lo que pasa con el tema de la inteligencia artificial y por eso di ese ejemplo. 2 days ago at my university, we had a special meeting about ChatGPT. Hace 2 días en mi universidad tuvimos una reunión especial sobre el ChatGPT. So many students are cheating now with ChatGPT. Muchos estudiantes están haciendo trampa hoy en día usando ChatGPT. But I think it's a little more complicated than it seems. Pero yo creo que es un poco más complicado de lo que parece. For example, we have many students at our school from China, and sometimes they cannot write English very well. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos muchos estudiantes de China y a veces no pueden leer el inglés muy bien. And sometimes the Chinese students are just putting their paper in ChatGPT and say, please fix the English grammar. Y a veces estos estudiantes cargan sus documentos, sus artículos en ChatGPT y le piden que corrija la gramática. And I don't have a problem with that because there's already grammar fixing programs before ChatGPT. Y yo no tengo problema con eso porque de hecho ya existen otros programas que corrigen la gramática más allá de ChatGPT. We all use spell check, right, on word processing. Todos usamos la revisión de ortografía cuando estamos escribiendo. Now, of course, it seems different if a student has ChatGPT write their whole paper. Por supuesto es diferente si un estudiante le pide a ChatGPT que le escriba el artículo. But I think the future of writing involves human and computer teams.
pero pienso que el futuro de la escritura necesariamente va a involucrar o a implicar equipos formados por personas y máquinas. This bothers people because we think of humans as creators and we don't want computers to create. Esto les molesta a las personas porque nos gusta vernos a las personas como creadores y no les gusta pensar en que las computadoras puedan crear. But I think what humans really are is not creators. I think we are connoisseurs. Pero yo creo que las personas no somos realmente creadores, sino que somos más bien conocedores. Because let's say computers made all the art and wrote all the books. Porque digamos que las computadoras hicieran todas las obras de arte y escribieran todos los libros. We would still have to decide which ones are the good ones and which are the bad ones. And humans would be the ones deciding that. Entonces nosotros todavía tendríamos que decidir cuáles son los buenos libros o las buenas obras de arte y cuáles son las malas. Y entonces todavía tendríamos nosotros que ser los que juzgan eso. I've written 24 books and they were all very hard to write. Yo he escrito 24 libros y todos fueron muy difíciles de escribir. And I wouldn't mind in 20 years if I could tell the computer, write 20 books in my style, and then I will choose which one I want to call my own, and I will make some edits and changes. I wouldn't have a problem with that. Y entonces a mí no me molestaría si en 20 años le tuviera que, no, si le pudiera decir a las computadoras que escriba 20 libros siguiendo mi estilo y mis ideas, y luego yo pudiera leer esos libros y escoger y decir cuáles quiero que se publiquen y qué cosas les podría corregir. No me molestaría que las computadoras hicieran ese trabajo por mí. Because you might think my readers want sentences that I wrote myself, but I think what my readers actually want is my taste, my judgments about which ideas are important and which ones are not. Entonces, uno podría pensar que los lectores lo que quieren son oraciones que yo mismo escribí, pero creo que en realidad lo que los lectores quieren son libros que muestren mi gusto y mi juicio en relación con cuáles conceptos son adecuados y cuáles no, y cuáles planteamientos son los correctos y cuáles no. So I actually have some optimism about artificial intelligence. Entonces, de hecho, tengo algo de optimismo sobre el uso de la inteligencia artificial. But of course, we have to hope that there are people protecting us from disasters. Pero por supuesto tenemos que esperar que hay personas que estén trabajando para evitar cualquier tipo de desastre. Right. Thank you, Professor. Sure. Gente en el chat, pero vamos a privilegiar las preguntas que están aquí en el auditorio presencial. Entonces, Jorge, no sé si le puedo decir a Graham que vamos a recoger 3 preguntas seguidas para que él pueda responderlas todas al final y con eso cerramos. Okay. So, Professor, we are going to prioritize the questions from the audience in the auditorium and not the questions from Zoom. And we are going to listen to 3 people asking questions, and then you are going to be able to answer the 3 questions in one only participation. Yeah. Ok, ¿cuál sería la primera pregunta? Por favor, traten de ser concisos y concisas. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Mi pregunta está dirigida al campo de la estética y iría de la siguiente forma. No sé si hasta ahí va. ¿Sigo o traduces? Okay, so the first question is related to the field of aesthetics. ¿Es posible entender una relación, por ejemplo, poética entre 2 objetos como un martillo y un atardecer? ¿Y cuáles serían sus argumentos con respecto a la posibilidad de crear una teoría estética con base en su planteamiento filosófico? So is it possible to, I'm going to say the question and then probably you can answer later. So the first question is if it is possible to conceive of a poetic relation between 2 objects, like a hammer and a sunset. And ¿podría repetir la segunda parte de la pregunta? Sí, y si es que él ha planteado alguna consideración estética con base en sus planteamientos filosóficos. Mm-hmm. And if you have put forward some kind of philosophical, aesthetical
interpretation or aesthetical contribution based on your philosophical ideas. Can you repeat that? An aesthetic contribution? Yeah, if you have put forward some kind of aesthetic contribution based on your philosophical ideas of how objects relate to each other. Yes, aesthetics is very central to object-oriented ontology because aesthetics gives us a non-literal relation to objects. Sí, la estética es central a la ontología centrada en el objeto porque nos da una comprensión de la relación en términos no literales. But I think, Professor, I think we're going to listen to the other questions before Oh, sure. answering I'll do them. that. Yeah. Yeah. La segunda pregunta. La dialéctica idealista de Hegel incorporó la noción de sujetos objetos idénticos. So the idealist, ¿puede repetir la primera parte? La dialéctica idealista de Hegel incorporó la noción de sujetos objetos idénticos. So the idealist dialectics of Hegel incorporated the idea of subjects and objects relation. Puso una ruptura de la dualidad que separa al sujeto del objeto. That implied breaking with the separation between subject and object. Bien afirmas que el sujeto es un objeto al mismo tiempo. You also say that the subject is an object at the same time. Sin embargo, tu herencia es fenomenológica. However, your heritage is phenomenological and not dialectical. En ese sentido, ¿qué tanto te importa la noción de sujeto? So from that point of view, how much does the notion of subject matter to you? ¿Qué hace a un sujeto ser tal? What makes a subject a subject? Y si los sujetos son objetos que se relacionan, ¿qué lugar ocupa el sujeto en la realidad? If subjects are also objects that relate to each other, what makes a subject in what role does subject have in reality? Gracias. Thank you. Bueno, en tu filosofía me parece que hay una profundización, se puede decir, de la incertidumbre, ¿no? De lo que es incierto cuando se ve esta relación entre los objetos. So, in your theory, there is a deepening of the idea of uncertainty, of the uncertainty that arises from how objects relate to each other. Y al mismo tiempo es localista, ¿no? Esta propuesta de filosofía. Entonces, ¿En qué sentido localista? la propuesta de filosofía es local. And at the same time, your philosophical proposal is local. Entonces, si es que la localidad permite una disminución o cómo se relaciona con la incertidumbre, cuando la filosofía puede hacer aportes para las ciencias, ¿no? En una interdisciplinariedad. So the question is how this relationship or how does the idea of the position of the object or this local dimension, how does it contribute to other sciences beyond philosophy? I cannot hear you, Professor. Sorry. Can you ask her to say more about what she means by local? I'm not sure I understand yet. Ya. Si puedes explicar un poco más a qué te refieres con local. Bueno, pues que él decía que
La filosofía continental, ¿no?, es de tipo universal, que pretende conocerlo todo, le entendí, pero la filosofía que está proponiendo, en cambio, es local en el sentido de que no se puede, que todo es un objeto, ¿no?, y no se puede acceder, o que el pensamiento mismo de un objeto sería otro objeto. Okay. So the question is like, to what extent this understanding of how objects relate to each other can be applied universally? Well, you can begin, Graham. Okay, first question was about aesthetics. And I've actually written 2 books, Art and Objects and Architecture and Objects. Okay, la primera pregunta que era sobre la estética y sobre este tema he escrito 2 libros, El arte y los objetos y la arquitectura y los objetos. Both of them are translated into Spanish. Ambos están traducidos al español. And what I was doing largely in those books is modifying Kant's aesthetics. Can you repeat the last part? What you were Modifying doing? the aesthetic theory of Immanuel Kant. Ok. Entonces, lo que estaba haciendo en estos libros era, de hecho, hablando sobre la concepción de Kant de la estética. And one of the things I criticized in the aesthetics of Kant is his idea that the role of the human observer is to stand back, to be disinterested, and to calmly judge the work according to taste. Entonces, una de las cosas que yo criticaba sobre lo que dice Kant en relación con la estética es que es esta idea que él plantea de que el observador, el ser humano es un observador que tiene que mantener una distancia con respecto al objeto, a la obra de arte y juzgarlo a partir de su gusto. Whereas I argued in favor of a more theatrical aesthetics where the beholder is more involved with the artwork. Mientras que lo que yo planteo es una postura más de un arte teatral en la cual el observador se involucra con el objeto observado. In fact, I think all artwork was originally theatrical, and I think the first artwork was not cave paintings, it was masks. Entonces, de hecho, yo creo que todo el arte originalmente es teatral y un ejemplo de esto son las máscaras que hay desde tiempos antiguos. So those are just some of the ideas, but aesthetics is extremely important for object-oriented ontology. Entonces, estas son solo unas ideas, pero el tema de la estética es muy importante para la filosofía de la ontología orientada al objeto. The second question was about subjects. And as the questioner pointed out, my heritage is phenomenological, not dialectical. That's true. Why do I prefer the phenomenological tradition? Because I don't think Hegel really gives us a good way to describe individual objects. I think phenomenology also has problems because it treats objects as appearances only, not as absent. But that's one reason I prefer phenomenology to Hegel. Ok, entonces la segunda pregunta se refería al tema del sujeto y como la persona que hizo la pregunta correctamente mencionó, mi tradición o mi herencia es fenomenológica y la razón por la que prefiero esta posición es por esta posibilidad de ver el tema de no captar las cosas de manera literal y no soy muy partidario de la tradición de Hegel en este sentido. But she asked, how is the subject important for me? Well, I'm becoming more and more interested in Jacques Lacan's concept of the subject. I haven't published about it yet, but I'm becoming very interested in it. Y preguntaba sobre cuál es la posición del sujeto y tengo que decir al respecto que me estoy interesando cada vez más en la posición de Jacques Lacan en relación con el tema del sujeto. No he publicado nada todavía, pero estoy muy interesado. The traditional concept of the subject in idealist philosophy, such as Descartes and Husserl,
Era la posición tradicional sobre el tema del sujeto, tal como en Husserl. Think that the subject is transparent to itself. The subject can look at itself and say, I think, therefore I am. Es esta idea de que el sujeto es totalmente transparente consigo mismo, esta idea de que pienso y por tanto soy. What's interesting about Lacan is he thinks that when Descartes says, I think, therefore I am, the I that thinks and the I that am are two different subjects. Lo interesante es que Lacan dice que cuando se plantea esta idea del pienso y el soy, en realidad se está hablando de dos diferentes sujetos. And so for Lacan, the subject is split. Entonces, para Lacan, el sujeto está dividido. And this is actually a departure from modern idealist philosophy. Y este es entonces un punto de partida con relación con el idealismo moderno. So that's the subject I like, the subject of psychoanalysis, more than the subject of modern philosophy. Entonces, ese es el tema que a mí me gusta, el tema del sujeto en el psicoanálisis más que el tema del sujeto en la filosofía moderna. Okay. And then the third question said that there's a deepening of uncertainty in Tripolo, yet my proposal is local. I don't think it's local. I think it can be applied universally. You want to say that? Con relación a la tercera pregunta, de si hay una profundización de la incertidumbre en mi propuesta y si es que es una propuesta de carácter local, pienso que de hecho mi propuesta puede ser aplicada universalmente, no creo que sea local. Any relation between two objects can be said to have the same features. Cualquier relación entre dos objetos puede decirse que tiene las mismas características. So yes, obviously humans can do many things that other objects cannot. We dream, we make plans. Entonces, los humanos evidentemente somos diferentes de otros objetos. Por ejemplo, soñamos, hacemos planes. Some philosophers like Schelling and Ortega y Gasset say what makes humans special is that we have history. Algunos filósofos como Schelling y Ortega y Gasset dicen que los humanos somos especiales porque tenemos historia. Lacan says something interesting, which is that animals can lie, but only humans can pretend to lie. Lacan dice algo interesante, dice que los animales pueden mentir, pero solamente los humanos pueden fingir que mienten. But when we're dealing with relations, we are dealing with a much more primitive level than anything that is specially human. Pero cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de algo que es mucho más primitivo, que tiene un nivel mucho más primitivo de lo que son las relaciones. And the theory I have that's about relations, oversimplifying the two objects in the relation, is something that is true of all objects, not just of humans. Y lo que yo digo sobre, o la teoría que tengo sobre cómo las relaciones entre los objetos sobresimplifican a los objetos, es cierto también de todos los objetos y no solamente de los humanos. So when humans think about something, they oversimplify it. But when objects relate, they also oversimplify each other. Entonces, cuando los humanos piensan sobre algún objeto, hacen una sobresimplificación, pero también los objetos al relacionarse entre sí se sobresimplifican mutuamente. Right. Now, I don't know what you were planning to do next, but I actually have to leave soon because I have another meeting. I think that's pretty much the end of it. Let me ask Martín. Martín, creo que hemos terminado con las respuestas. Y el profesor dice que tiene que también ya irse. Yes. It's okay, Graham. We're finishing now. Thank you very much. Having a big honor for us to be here with you. And we hope to see you in the future. And thank you very much. I hope I visit Ecuador someday, and thank you for the great questions. Muchísimas gracias a todos y todas quienes estuvieron aquí. Thank you, Professor Graham. Muchas gracias a quienes nos han ayudado con la transmisión, a Jorge, el traductor. Un favor nada más, si es que hay entre ustedes quien no se registró en las listas, afuera van a estar en la mesa los chicos con las listas, les agradecería mucho que no se vayan sin firmarlas, por favor.